Muy buenas noches, gracias por estar aquí, por acompañarnos hoy en la fiesta de Marichu, y voy a... Bona nit, també, bona nit. Voy a explicar un poco, darle la bienvenida, pero voy a explicar un poco las tres funciones por las que hemos pensado que hoy debíamos de hacer este evento. Una de ellas es que, al decir de muchos, en la presentación anterior, nos quedamos con las ganas de escuchar al profesor Pedro J. de la Peña, y a todos nos gusta escucharlo en cualquiera de sus facetas, pero en esta, sobre todo, y con Surcadora, él tenía más que decir. Y antes hay que hacer la presentación de la mesa. Voy a empezar por la autora, que es Marichu, y que, bueno, nos ha regalado este libro tan estupendo que está teniendo éxito, ¿no? Entonces Marichu intervendrá en algunos momentos de esta charla. Después, al catedrático, poeta y escritor y amigo, porque lo he dicho siempre que tengo oportunidad, Pedro J. de la Peña es amigo, y es amigo porque cuando se le busca lo encuentras, y lo encuentras dispuesto a colaborar contigo. Eso vale mucho. José Fernández Chino es el autor de los dibujos del libro, y al igual que a Carlos Cuenca Quinn no le dimos la oportunidad de estar en la mesa, y hoy hemos querido rendirles este homenaje. Y por último, queremos celebrar con todos ustedes el éxito que se ha producido con el libro de Surcadora, un éxito que no por esperado nos sorprende, porque en las librerías y en muchos sitios pues está teniendo buena acogida. Esto es porque alguien dijo en la vez anterior, creo que fue Fernando Cuenca, y ahora no me equivoco porque es el padre, que es un libro de familia, es decir, encasillarlo en un libro infantil o juvenil pues es difícil. Entonces yo le apostillo que es un libro para gente entre 5 y 95 años. No pongo 1 y 100 porque soy precavido, y entonces entre 5 y 95 años, es para gente de familia. Y además Marichu, que ha estado con nosotros un tiempo y que volverá, y que ahora los libros ya en breve estarán navegando rumbo a México, y que ella se va la semana que viene, pues queríamos darle una pequeña fiesta, un pequeño homenaje a su estancia aquí. No despedida, porque las despedidas nunca existen, lo que existe es el ir y volver, ¿no es eso? Y tú estás dispuesta a volver. Más que dispuesta. Y ahora, sin más dilación, creo que es el turno para escuchar, porque si no cumplimos el objetivo, a Pedro J. de la Peña. Así es que, amigo, el micrófono es tuyo si va. Pues el planteamiento que yo me he hecho sobre este libro es darle un primer título, que sería la palabra amor. La palabra amor es una palabra que asiste a este libro en muchas de las ocasiones, y que es el fundamento vital, creo yo, de toda la organización del libro, como tendremos tiempo para demostrar. La obra de la Surcadora, el conjunto de los cuentos que se han colocado en este libro con la apertura de este título, es menos definitorio, sin embargo, que esto de la palabra amor, porque la Surcadora es uno de los cuentos, uno de los más interesantes cuentos del libro, pero que no significa exactamente la propuesta que la escritora tiene y que nos lleva a reconocer este libro a través de sus pautas.
El primer planteamiento que hay que hacer es que cuando una persona escribe un libro, lo hace para algo. Un libro es una propuesta, un libro es una apertura de una ventana hacia la sociedad, es un modo de relacionarse, es como una escalera que de repente se relaciona con los otros lados del pasillo, con los otros lados de la escalera y abre las puertas de los vecinos, por decirlo de algún modo. Es decir, un libro es un proyecto de algo. Y entonces hay que plantearse, en primer lugar, qué proyecto es este. Y tendría que decir, de una manera muy definitiva, que este es un libro totalmente a contracorriente. En tiempos como los que vivimos, tiempos menesterosos, tiempos tristes, tiempos incluso crueles, en donde vemos morir a tanta gente inocente, en donde vemos a los niños ahogarse en el mar cuando quieren buscar un lugar de refugio, cuando vemos a las personas que no tienen hogar o que lo tenían y se lo quitan, cuando vemos a la gente que está en precario y algunos ni siquiera tienen para comer y tienen que pedir comida ajena, etc. Todas esas cosas son desesperanzadoras. Pero el libro de Maricho es exactamente lo contrario. Es decir, va subiendo las cataratas en lugar de dejarse arrasar por ellas. Y precisamente porque sube las cataratas es por lo que está en una posición de decir, a pesar de todo, la vida es hermosa y a pesar de todo hay que seguir luchando por la vida. Luego, la propuesta del libro es claramente una propuesta a la que podríamos determinar como positiva, es decir, como una propuesta de alegría y de bienestar en un mundo en donde es difícil mantener una postura así en estos momentos. Claro, un libro que tiene esa propuesta en sí mismo ya en estos momentos es extraño y al mismo tiempo emocionante, porque hay gente que resiste, que se mantiene en su actitud positiva y obviamente Maricho es una de las personas que tiene una energía suficiente como para desembocar en este libro con muy buenas opciones de dar brillo a sus textos y emoción a sus lectores. Desde esta perspectiva es un libro verdaderamente nuevo e interesante, ¿no? Luego yo quiero hacer unas reflexiones sobre el estilo del libro. El libro son una serie de cuentos, en conjunto son 20 cuentos, que son breves y generalmente son cuentos apoyados fundamentalmente en 3 páginas. El tamaño de los cuentos es por lo tanto pequeño y además las frases son frases muy cortas y de expresión agradable. Esa brevedad hace que no se nos pueda olvidar ninguno de los cuentos, porque no tenemos que hacer un gran esfuerzo de memoria, sino que el contenido del cuento muy rápidamente nos llega y sacamos de él la experiencia de lo que nos quiere decir ese cuento, que tiene que ver mucho con los cuentos de su entorno, porque hay otra cosa que es muy interesante en el libro desde el punto de vista estilístico, y es la siguiente: todos los cuentos son distintos, pero a la vez todos los cuentos son iguales, es decir, son distintos porque hablan de distintas cosas. Hablan, pues, por ejemplo, de la vida familiar, o hablan, por ejemplo, pues del mar, o hablan del bosque, o hablan de los árboles, hablan de cosas diferentes en cada uno de ellos. Pero la respuesta a todas esas cosas llega a ser siempre la misma. La respuesta es: hay que luchar por la vida y hay que tener amor y hay que tener esperanza. Y eso, claro, hace que todos los libros tengan, por decirlo de algún modo, una base única, a pesar de que todos son luego ramificaciones en distintas direcciones para que esa base única sujete todos los textos del libro, que son evidentemente muy distintos entre sí, como acabo de decir antes, ¿no? Luego hay un elemento muy curioso, son lo que podríamos llamar las rimas interiores. Maricho tiene una forma de escribir en donde utiliza muchas veces los diminutivos y utiliza también muchas veces pues palabras que pueden dar la sensación de que está escribiendo un poema. Por ejemplo, en la página 29 les voy a señalar uno de estos elementos de cómo construye ella el lenguaje. Con paciencia y amor no hay nada que no pueda conquistar el corazón. Amor y corazón riman, como ven ustedes perfectamente, ¿no? Pasa también en el cuento que se llama Corcel Indomable. Pasa en otro que es Solo los domingos, donde hace rimar 2 palabras, los abuelitos y los nietitos, hablando precisamente de las palabras del diminutivo, ¿no?
o pasa también con Programa del Amor, en donde también pues dice un te quiero y lo rima, ¿no? Todas estas palabras rimadas, en el fondo, lo que hacen es dar más musicalidad a las frases y por lo tanto también mantener mejor la retentiva de esas frases, porque la música se recuerda mejor que las palabras, y a través de esa musicalidad interna pues también tiene un efecto secundario pero bonito, que es obviamente el de que algunas de las frases se nos quedan desde el primer momento, ¿no? Vemos con esto pues otra calidad del libro, que sería la calidad del lenguaje, que además conserva también algunas palabras mexicanas españolas, es decir, en el sentido de que no son palabras que estén fuera de nuestro vocabulario, pero están fuera de nuestro uso. El desuso de algunas palabras en Europa y sobre todo en España con respecto a los lenguajes primigenios hace que los países que en algún momento fueron españoles pues tengan un vocabulario a veces más rico que el nuestro, a veces más sorprendente que el nuestro, porque nosotros hemos olvidado palabras que ellos siguen utilizando, y desde este punto de vista este aspecto también que podríamos considerar un aspecto lingüístico pues tiene importancia para nosotros porque nos recupera parte de nuestro lenguaje perdido, ¿no? Bueno, yo creo que hay también una cosa muy interesante, que es la construcción de los textos. La construcción de los textos, a eso sí que me dirigí el otro día cuando hablaba de las fábulas. Efectivamente es así. Ella construye, primero crea con 4 o 5 elementos nada más la situación, y después de la situación inmediatamente viene lo que sería la moraleja, que es una moraleja que es basada fundamentalmente en las palabras corazón, en la palabra amor, en la palabra te quiero, en palabras que nos remiten todos a la sensibilidad y al encuentro con personas a las que se quiere y con las cuales se quiere compartir de algún modo el bienestar de la vida. Marichu puede ser cualquier cosa, puede ser escritora, puede ser bailarina, puede ser caballista. Lo que nunca puede ser es precisamente pues legionario, porque los legionarios son los novios de la muerte y ella es la novia de la vida, y entonces evidentemente está en el lado opuesto de las personas que son pesimistas o de las personas que luchan por el poder o luchan por el dinero, porque ni el dinero ni el poder son para ella la felicidad. La felicidad es las personas con las que convive y las gentes a las que quiere, y a partir de ahí es como se entiende precisamente eso que decía yo, ir a contracorriente de una época difícil y dura como es la nuestra, ¿no? Bueno, el diccionario de este libro pues tiene palabras muy bonitas. Algunas son palabras como lisonjeras, ilusiones, canciones, abrazos, besos. Todas estas palabras se utilizan casi siempre al final de cada uno de los cuentos, ¿no? Y son los que, por decirlo de algún modo, van poco a poco elevando la moral del lector. El lector, que en un principio puede ser indiferente a esa búsqueda de la felicidad y del bienestar, al final acaba convencido de que lo mejor que puede hacer uno en esta vida es precisamente echar por tierra todas las convencionalidades humanas y dedicarse a lo más importante, que es a querer a nuestros semejantes, que además es el segundo mandamiento más importante, ¿eh? Amar al prójimo como uno mismo. En ese mismo sentido también el libro tiene una raíz cristiana profunda, ¿no? Y una raíz mexicana también profunda, en el sentido de que los espacios que ella vive y ve pues están también marcados. A mí me gusta mucho un cuento, es evidente que me gusta porque también a mí me gustan los caballos, que es un corcel al que doma la señorita que supuestamente no lo iba a conseguir, y me recuerda mucho precisamente cuando Alejandro Magno consiguió domar a su caballo Bucéfalo, que no lo podía domar nadie, y al final él lo consiguió y por lo tanto se convirtió en una persona muy importante a los ojos de su padre, Filipo de Macedonia, que le dijo: hijo mío, tú puedes hacer lo que quieras, pero no te quedes solo en Macedonia, porque estás para labores más importantes, ¿no? Bueno, pues tenemos entonces esta situación también del mexicanismo, de la defensa de lo propio. Nadie ama a los caballos como los mexicanos, eso se lo puedo asegurar yo muy bien, y nadie ama a los caballos y a México como los mexicanos. Los mexicanos son gente que si se muere fuera del país dicen que están dormidos.
para que se los lleven a su casa y se puedan enterrar, ¿no? Es muy bonita precisamente la canción de Jorge Negrete, que digan que estoy dormido y que me entierren aquí. Pues efectivamente, Marichu, estoy seguro de que estaría totalmente de acuerdo con esa posición, porque sin duda, cuando se ve un país como México de tanta belleza y de tanto esplendor, dan muchísimas ganas de quedarse, ¿no? Yo he estado 2 veces allí y las 2 he tenido que volverme, pero alguna vez a lo mejor me quedo. Si vuelvo otra vez, a lo mejor me quedo, ¿no? Bueno, quiero decir que todas estas palabras dan la visión positiva de los hechos humanos, y la realización de este libro pues es precisamente una realización en donde todos los procesos de cada uno de los cuentos tienen un intríngulis breve en donde podría acabar la cosa mal, pero curiosamente la cosa finalmente acaba bien, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos con un palacio helado, pero con el calor de la gente el palacio se deshiela y finalmente se puede vivir en ese palacio y ya, por decirlo de algún modo, se traslada a la naturaleza la voluntad de la persona que escribe para que las cosas terminen bien, y la naturaleza responde, no solamente a las personas, responde a la necesidad de que las cosas acaben bien. Por eso el libro es de arriba a abajo un libro extraordinariamente positivo. Yo creo que las obras que se hacen así, con cuentos breves y pequeños, pero con una definición muy clara de su sentido, pues son obras que al final convencen, y convencen por reiteración. Son un poco el sistema de Goebbels: hay que repetir las cosas varias veces o bastantes veces para que al final nos demos cuenta de que eso que se está diciendo es importante y es verdadero. Y ella tiene en este sentido varias frases que hablan precisamente de eso, del amor, de la conquista del corazón, hablan del drama y del programa que significa para las personas que no son amadas o que no pueden amar, ¿no? Y se va poco a poco sacando las frases más importantes del libro, que se resumirían en 2 muy importantes. Una que es: recuerden que soñar y recordar es volver a vivir. Una frase verdaderamente importante, ¿no? Y la programación del amor en todas las fases del libro, pues siempre es antitética a otro elemento que es el opuesto. Por ejemplo, la envidia, ¿no? Por ejemplo, el deseo de dominio. Estas cosas, pues evidentemente son las cosas que están enfrente del amor, y el amor siempre las vence y siempre las derrota. Por eso el libro está lleno de canciones, está lleno de besos, está lleno de abrazos, está lleno de sonrisas, está lleno de todo aquello que puede hacer bella la vida. Yo solamente tengo una pregunta que hacerle a Marichu, porque a mí el libro me parece muy interesante y, como digo, es un libro que aporta muchísima positividad a cualquier persona que lo lea. Pero también le tengo que decir una cosa: ¿de verdad eres tú tan ingenua como para creer que el mundo va a ir por el camino que tú propones? ¿O estamos en un conflicto que verdaderamente es demasiado sórdido y malo como para que los buenos sentimientos puedan vencerle? Es mi pregunta. Porque dijimos que íbamos a hacer también un debate y quisiera que me contestaras. Pues yo pienso que, como en las batallas, no es que vaya a cambiar el mundo, no es que uno tenga esa ingenuidad de... Me gusta ser ingenua, prefiero ir por la vida ingenua a más allá de estar pensando, es malo, me va a hacer, Creo que a veces peco de ingenua, pero yo pienso que con un solo niño, ya gané porque gané uno. Si los demás, porque sí tengo que reconocer que muchos niños les gustan los monstruos, les gustan 3 ojos, unas rarezas que yo de verdad no sé qué le encuentran. Están los dibujos animados, las caricaturas, todo está tan viciado, con malas palabras, con violencia, Entonces yo pienso que, en primer lugar, hay un refrán que dice, y no refrán, creo que está en la Biblia: baste a cada quien su afán. Y a mí me basta con mi afán, porque yo es algo que lo he disfrutado mucho desde escribirlo,
como decía en la presentación, lo disfruté y lo sufrí, también lo sufrí, porque tuve que vivir varias etapas de mi vida que no fueron del todo bonitas, pero tratando de superar esas etapas, yo seguí escribiendo y yo es lo que pienso, que baste a cada quien su afán, y mi afán era eso, escribir y escribirle a los niños, que además para empezar, esto su inicio en yo escribirle a los niños, porque siempre me gustó escribir, pero escribía otro tipo de cosas y además las escribía y las quemaba y volví a escribir y volví a quemar. Yo cuando empecé a escribir para niños fue cuando mis nietos emigraron, entonces era tanto mi dolor que yo me puse a escribir y a hacerles cuentos a ellos. Cuando Paco me hizo favor de empezármelos a publicar en su web, que ya no sé si en alguna otra ocasión les conté que yo atrevidamente le escribí, le dije que me gustaba escribir, y bueno, todo empezó por pedirle permiso de unas cerezas, y entonces cuando yo empecé a escribir, yo quería para mis nietos fuera algo que les llamara la atención de su abuela y les interesara leerlo, al grado de que el pequeño de mis nietos me decía cuando iban de vacaciones, cuéntame un cuento, y le contaba, y ese ya me lo has contado, cuéntame otro, le contaba otro, ese ya me lo has contado. Entonces me decía, invéntate uno, y en el momento, bueno, y esa fue pero ya no me voy a remontar, nada más es eso, que pienso yo que con un niño que lo lea, y creo que lo han leído más de uno, que lo han leído muchos niños, porque me escribían muchos niños, y esa ya, porque después empecé a escribir para todos los niños del mundo, y ahí empezaron mis satisfacciones. Así es que, yo encantada. Sí. Pregunta contestada. Muy bien contestada. Y aunque ustedes no sean niños, no se preocupen, que es apto para mayores. Por lo tanto, creo que la palabra amor, que es como quería titular yo esta presentación, ya ha terminado, y le doy a Marichu la bienvenida, porque el amor es muy importante y también a nosotros nos refresca la memoria de que tenemos que ser mejores. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Muchas gracias. Bien, pero yo creía que bueno, disculpen esta voz de hombre que tengo, porque es una voz adquirida contra mi voluntad, pero la afonía me hace más viril, solo la afonía, pensé que aún no habíamos llegado al final, porque aquí está todo el mundo encantado escuchándote. Yo creo que vamos, cuando hablamos contigo dijiste que si procedía o no, bueno, tú mismo, tú Sí. aquí eres el jefe, hablar de alguno muy en concreto, algún cuento muy en concreto o algo así. Bueno, yo me he referido a los libros desde la perspectiva de que todos son diferentes, pero todos son también con un mismo proyecto. El libro tiene, ya he dicho antes, pues una visión del mundo, y esa visión del mundo es precisamente la búsqueda de la felicidad. Claro, la felicidad está en muchos ambientes distintos. Por ejemplo, la surcadora, pues es el amor a los hijos, es el amor a la propia familia, eso es muy importante. Pero al mismo tiempo que hay un poema, o varios, dedicados a sus nietos y a sus seres más queridos, pues también hay una defensa muy grande de la naturaleza. La naturaleza es para ella un elemento fundamental al que debe defenderse con las armas en la mano, si es necesario, porque se trata del territorio en el que vivimos todos, y claro, las pautas que tenemos que hacer es el respeto a la naturaleza si no queremos morirnos dentro de muy pocos años, ¿no? Dentro de la naturaleza, por ejemplo, está tanto la tierra como el mar, como los árboles, es decir, están todos los elementos de la naturaleza en su conjunto. Hay distintos
textos dedicados a cada uno de ellos. Por ejemplo, el de la sirena pues está dedicado al mar, y es que una ballena se puede comer a la sirena se escapa afortunadamente, y con eso pues encontraríamos un texto dedicado al mar. Pero hay un árbol que también pues está siendo recortado, y el árbol pues también, como es natural, ofrece su resistencia para poder sobrevivir en un mundo tan cruel. Y así es absolutamente con todo, ¿no? Es decir, cada una de las cosas pues va situando un espacio diferente, en donde, por ejemplo, en uno que se llamaba Albanero hay una especie de gigante peligroso, pero que en realidad es un sueño. Y ella, con letras muy grandes, dice, no existía este personaje, pero claro, era como esos gurús, como esos mitos que dan temor a la gente, y los pueblos necesitan un personaje que los libere. Pues el personaje que en este caso los libera es el llamado Albanero, ¿verdad? Bueno, hay una boda de ensueño, que también es un elemento muy bonito, claro, para hablar pues sobre el amor entre las personas, ¿no? Y hay incluso un marqués, que es un personaje que está en un palacio, y el palacio parece una cosa como muy fría y muy lejana, pero en realidad luego ese marqués resulta ser un personaje acogedor para las personas que pasan por su camino. En definitiva, entre los caramelos, las estatuas, los cerezos, las mariposas que nadan, las ardillas, las bellotas, todos los elementos que aparecen en el libro, tenemos un conjunto de elementos que nos dan la descripción de cosas menudas y pequeñas que en su conjunto hacen grande al libro. Es decir, esto es un mosaico en el que se han ido poniendo piezas, y al final las piezas han acabado por crear un libro que tiene, como decía, un proyecto logrado, el proyecto de hablar de la búsqueda de la felicidad, y otro proyecto que también está logrado, el que la persona que lo escribe se ve clarísimamente que ha disfrutado muchísimo escribiéndolo. Es decir, no se trata solamente de conseguir trasladar una emoción positiva a los lectores, sino trasladar la propia identificación con el libro que tiene su escritora. Porque yo estoy convencido, después de leer este libro, que Maricho es una persona muy buena, cosa que no somos algunos de los que estamos en la mesa. Y sin embargo, claro, eso se hace precisamente a través del hecho de estar muy identificada con esos valores positivos. La palabra amor se repite constantemente, la palabra corazones también se repite muchas veces. La palabra besos, canciones, abrazos, amigos se repiten constantemente. Yo aquí lo que no veo son palabras malas. Aquí a nadie se le insulta, aquí a nadie se le trata mal. E incluso las personas que hacen algo malo es que están equivocados, pero no es que sean malos en sí mismos. Por eso yo le he hecho la pregunta sobre la ingenuidad, porque claro, es muy difícil en un mundo como el que vivimos no darse cuenta de que estamos por todas partes asediados por el mal, ¿no? Y cuando se tiene una visión tan positiva del mundo y se está tan resguardada respecto al mal externo, pues oye, enhorabuena, ¡qué felicidad! No puedo decirte nada más, que me parece maravilloso. Te voy a decir una frase que desde muy niña se me quedó muy grabada de mi madre, que decía: se pescan más moscas con una gota de miel que con toneladas de hiel. Es muy bonito. O sea que, y siempre la he tratado yo de ejercer esa frase, y me ha dado resultado. Claro. Que también soy brava, ¿eh? Ya. También cuando me enojo no te creas que soy tan buena. Pero soy pro amor, pro amistad, pro agradecimiento. Todo eso va conmigo. Pero también tengo lo mío. Hombre, si no lo hubieras podido lograr a tu bucéfalo particular. Eso. Eso es bien difícil. Eso. Bueno, pues si acaso te respira un poco, Sí. porque vas a intervenir luego otra vez. Yo quiero, de todas formas, ahora mismo, y luego si hay que intervenir lo haré, pero creo que el libro no solamente son los cuentos.
diré que el libro está magníficamente ilustrado, y te doy las gracias por hacer al libro muy ameno y muy entretenido, gracias a tus dibujos, y está también muy bien hecho como libro, es decir, está muy bien empaquetado, ¿no? Las dos cosas, por lo tanto, son para los dos compañeros de los extremos que sin duda han hecho de este libro una pieza reseñable como texto para guardar, ¿no? Porque tiene esos valores de un texto bonito, unas ilustraciones muy buenas y una capacidad de ejecutar algo con un perfil de calidad muy bueno, y eso es lo que hace también que el libro se pueda vender bien, porque habrá gente que a lo mejor no le interesen tanto alguno de los cuentos, pero que sí que le van a interesar a lo mejor mucho de los dibujos y etcétera, claro, ¿verdad? Claro, bueno, claro. Pues así tenemos, por decirlo de alguna manera, una obra muy completa y que interesa, sin duda, gente, A ver, ¿el chino que te cuenta? Sí. No, ahora, un momentín. Por alusiones a la mesa de que somos malvados, yo creo que, como ha dicho Marichu, es verdad que en este momento, y es verdad, y a mi entender, lamentablemente, que la juventud, desde ya bastante niños, pues van buscando cuentos pues con sangre, con monstruos y un chispín más mayores, pero solo un chispín hasta con sexo. Y recuerdo una frase, como algunos de ustedes saben, yo también escribo, y hice unos cuentos y me decían: oye Paco, es que tú eres muy blanco. Y digo: pues sí, blanco soy, y sobre todo soy blanco cuando estoy constipado y eso, me quedo más blanco. Y dice: no, eres muy blanco porque ahora a la juventud lo que les gusta es eso, monstruos y sangre y todo esto. Y violencia. Pero porque la gente esté así acostumbrada, o porque eso tenga avisos de que sea más vendible o algo así, yo no creo que decaiga un libro aleccionador y bonito y con una moraleja y que permita al niño y a los mayores recordar cosas y decir: pues es verdad, al final de todo nuestro proceso, de nuestra vida, de nuestras vicisitudes y también alegrías, pues aquí hay un fondo en el que yo me siento identificado, en el que yo quisiera que esto fuera reversible, o sea, fuera reversible esa situación que hoy mantiene la juventud, porque ha llegado ahí por mil caminos que yo no estoy facultado para determinar, pero que en cualquier caso fuera revertible y hubiera un amor y un sentirse mejor y un atenderse mejor, ¿no? En este sentido, creo que el libro, por muy blanco que sea, es un gran libro. Es un gran libro porque nos habla de la vida de una forma metafórica, si quieren llamarlo así, o con consecuencia, o con un apunte final que lleva a la reflexión. Y creo, al menos a mí, me interesa mucho reflexionar, porque cuando no reflexiono, pues entonces digo tonterías. Vamos a ver, la otra parte, mientras nuestro gran invitado, que es Pedro J. de la Peña, recupera el resuello, era a hablar de otras dos personas que han intervenido en el cuento, porque un libro, como tantas cosas en la vida, no es obra de uno solo, aunque el iniciador y el protagonista directo es el autor, pero el autor necesita siempre, en toda la serie de cosas, el que tiene una idea, rodearse de gente válida, porque si no, quizá le estropean su buen hacer. Y en ese sentido tenemos aquí a Carlos Cuenca Quinn. Aquí ha intervenido de una forma directa en la maquetación del libro. Entonces, que dicho sea de paso, hago un intríngulis aquí porque estamos entre amigos, todo esto se está grabando por Liternauta. Liternauta es una televisión
un poco local, vamos a llamarla así, pero con gran difusión en los países de habla hispana, en España y en toda América Central y América del Sur. Y que en ese grupo de personas está Luisa y está nuestra amiga. Bien, entonces Carlos tuvo, junto a otras personas, que decidir qué 20 cuentos poníamos, porque en principio no eran 20, teníamos ahí un montón, de casi 50, y había que seleccionar y bueno, y además encajar el máximo número. Por lo tanto, se tuvo un trabajo importante que él ahora nos explicará. Hola. Vale. Nada, primero quería matizar un par de cositas. Lo primero es que estuviera muy tranquila Marichu, porque efectivamente no ha llegado un niño, sino que ha llegado a muchísimos más, que además ya lo han valorado, y no son solo españoles, porque yo estuve hace poquito también en Cuba y entre otros libros me llevé el de Surcadora, y la verdad es que tanto en un colegio de allí como yo me quedé en unas casitas y eso, había niños y les encantaban los cuentos. El de Nadando entre mariposas, el de La boda de ensueño que comentaba Pedro, eran libros muy bonitos, cuentos muy bonitos de amor, y la verdad es que los niños encantados. O sea, quédate por satisfecha en ese aspecto. Gracias. Vale. Luego, agradecerle por otra parte también a Marichu y a la editorial Pentagraph, que Juan Díaz, la cabeza visible, digamos, no ha podido venir hoy, tenía unos compromisos laborales, pero agradecerles la confianza que han depositado tanto en mí, yo hablo por mi parte, como en el resto de compañeros, no solo por contar conmigo, sino por dejar hacer, que es algo que, aunque parece una tontería, últimamente es muy complicado para nosotros. Vemos que la tecnología avanza a velocidades desorbitadas, tanto en internet como en ordenadores, en comunicación audiovisual, antiguamente era diferente. Ahora estos avances te permiten corregir pequeños errores y modificar ciertos elementos que antes era impensable, tanto en lo que es la ejecución y en el proceso de elaboración de los libros, como ahora en la ejecución. Eso no significa que nosotros no tengamos que dedicarle un tiempo y un esfuerzo a todo lo que significa esa formación, ni que tengas que estudiar todos y cada uno de los elementos que entran en juego dentro de la composición del libro. Cuando hablo de elementos, hablo de elegir una tipografía acorde a los públicos, cuáles son los dibujos principales, qué interlineado utilizo para que otorgue claridad y sencillez al texto, detalles menores que aportan ese toque de distinción, recursos gráficos, márgenes, los tan importantes y sin embargo incomprendidos y hasta en ocasiones olvidados espacios en blanco, los textos que son más densos, cuáles son más sencillos. Y por otra parte, los elementos externos, cuál es el formato y el tamaño de la obra con el que vamos a trabajar, cómo irá encuadernado, a quién va dirigido este libro, quién lo comprará, quién lo leerá, porque esas tres personas no tienen por qué ser la misma. ¿Dónde están esos tíos que le compran el libro a su sobrinito para que se lo lean sus padres, sus madres o sus abuelos? Como decía Paco al principio, es un libro de familia, lo puede leer desde el niño de 5 años hasta el abuelito que está leyéndole el libro y disfrutando de las obras, o sea, de los dibujos y de todo. Parece una tarea fácil y con frecuencia se pierde un poquito el respeto a la profesión. Matizo que por suerte y alegría no ha sido en absoluto en nuestro caso, ya que como he dicho antes, Marichu nos ha dejado libertad total para hacer lo que quisiéramos, siempre desde el cariño con sus textos. Por eso quería destacarlo y romper una lanza en favor de la profesión, tanto la mía, en este caso la maquetación, aunque soy publicista, por eso antes ha dicho cuál era mi labor, pero también la ilustración. Ya se lo he dicho de puertas adentro, pero quería aprovechar la situación para públicamente felicitar y darle la más sincera enhorabuena a las ilustraciones de José Fernández Chino, porque están cargadas de sentimiento, de sensibilidad y despiertan en el lector esas sensaciones y esa sensibilidad que con los textos buscaba también Marichu. Imagino que luego Chino hablará un poco de cómo es el proceso suyo de creación de los personajes y
un poquito cuál ha sido su labor. Al final, ilustraciones y textos debían ir de la mano y transmitir esas emociones de las que hablaba Pedro. Entonces, pues por eso quería darle la enhorabuena. Luego me ha dicho, además de la enhorabuena, quería pedirte perdón. Y cuando digo pedirle perdón es por una tontería que no es una tontería. Como estaba diciendo Paco, estábamos hablando de 50, o sea, de más de 50 cuentos. Al final ahí solo hay 20, pero ella tiene muchísimos más, tiene una obra más extensa. Entonces ella ya tuvo que hacer una primera criba que quitó un montón de cuentos. Exacto. Pero luego, cuando ya tenemos decidido un formato, un número de páginas, vemos cómo lo vamos a trasladar, si este cuento va a ser 2 páginas, 3, 4, cómo va a ir todo. Yo me encargo de forzar una segunda criba y entonces aún tiene que eliminar 3, 4, 5, no me recuerdo cuántos cuentos más. Al final era decir, ¿a cuál quieres menos? Y no es agradable eliminar tu propia obra. Entonces, perdona. No, hombre, por Dios, Carlos, yo te agradezco de verdad desde el principio, por Dios, ¿no? Y luego quería hablar un poquito de las maquetaciones. Muchas veces mi objetivo principal siempre es transmitir claridad y fluidez al lector. Leí, porque soy muy de citas, una frase de Leonardo da Vinci que decía que la simplicidad es la máxima sofisticación. Al final yo aquí era un poquito la Thermomix, entre comillas, el que ponía en orden todo esto. Y cuando tienes buenos textos y buenas ilustraciones, además sabes que van de la mano y sabes que al final el producto, entre comillas, que crees lo va a llevar a cabo una editorial como es Pentagraph, que será de lo mejor que hay en España y tenemos la suerte de tenerlos aquí en Valencia, pues el trabajo es mucho más sencillo, es enriquecedor y además disfrutas realizándolo, lo cual también se percibe en el arte final. Lo haces tan a gusto que es como un juego para ti. La verdad es que el proceso de creación, trabajar junto a José el Chino y Marichu, ha sido un placer y relativamente sencillo. Ella ponía toda su confianza y luego con José yo le decía: necesito unos pajaritos para esta zona del cuento. He pensado que este cuento lo haremos a doble página y el texto irá sobre las ilustraciones. Pero ojo, que no hayan elementos que despisten al lector, que no entorpezca la legibilidad de la tipografía. Hay muchos detalles que cuando coges un libro no tienes por qué planteártelos, pero que deben de haber sido valorados y tenidos en cuenta. Y ahí es donde entraba un poco la figura del maquetador y del ilustrador. Y nada, y ya concluyendo, quería también comentar que es uno de los trabajos que te alegran y que justifican haber elegido esta profesión, porque sabéis que Confucio dijo una vez: elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. Y este es uno de esos proyectos pues, con los que te hace amar tu trabajo, y yo de verdad que he estado súper a gusto, me ilusionó desde el momento 1 y nada, que creo que has conseguido un libro para mí, chapó. Pues me alegro. Como todo libro, este libro también tiene algún defecto. Y claro, como crítico literario yo quiero señalar un defecto y una virtud. El defecto que yo creo que el libro tiene, el mayor, no, es el prólogo, es el título. Se llama La Surcadora, cuando en realidad el libro se llamaría mucho mejor con otro título, que es Fábrica de Ilusiones. El libro es una fábrica de ilusiones. Este libro lo que hace es precisamente motivar a la gente para que tenga ilusión por vivir y para que tenga deseos de continuar en este planeta, por horroroso que sea, pero por lo menos siempre encontrará algunas personas buenas, ¿no?, dentro de ese horror. Por eso me parece que si hiciera ella una segunda edición, pues que sería mejor que lo llamara así, Fábrica de Ilusiones, que es un bonito título. Hay otros títulos posibles también dentro de este mismo conjunto de cuentos, y seguro que en los cuentos que se han retirado habrá también algunos cuentos interesantes, la pena volver a reunir y por lo tanto publicar, ¿no? Y luego yo creo que el gran acierto del libro es que funciona precisamente con la teoría de las de flechas, es decir, tú tienes una sola flecha, haces así y la rompes, pero si pones 1, 2, 3, 4, cada vez es más difícil ponerlas, y si son 20 como en este caso, tú llegas a la conclusión de que el libro efectivamente tiene una directriz que consigue, que es ni más ni menos que sobre todo las personas jóvenes lo lean y sientan
una posibilidad de apertura a un aire más fresco y más libre que el que respiramos todos los días. Desde este punto de vista el libro es un éxito porque la insistencia precisamente en esa idea del amor, en esa idea de evitar los conflictos, en esa idea de luchar contra las envidias, contra los poderes maléficos, etcétera, todo eso te da una percepción de que efectivamente el libro, añadiendo un cuento tras otro, te convence de la bondad del libro y, como sabemos, también de la bondad de la escritura. Y ya con esto digo lo que me parece más importante. Hay que creer en los libros así, porque los libros así son precisamente ventanas abiertas a un aire más respirable, ¿no? No nos quedemos en el aire cerrado de todos los días, porque está viciado y evidentemente de ahí no vamos a sacar nada, ¿no? Así que cuando hay alguien que pone esperanza, pone deseo, pone amor y pone también intensidad en su trabajo, el resultado al final llega a ser muy bueno. ¿De acuerdo? Bueno, Marichu lo dejamos para el final y ahora le daremos el turno a nuestro querido José Fernández Chino, que hizo estas ilustraciones, que voy a tomar una frase de Marichu que dice que no son ilustraciones, que son obras de arte. Ese es el sentir general, pero que ahora nos hable José Fernández de lo que entienda. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo de Chino es nombre artístico, ¿eh? Yo soy José, pero me podéis llamar Chino, mi mujer me llama así y nada. Pues yo he entrado en este proyecto arrastrado por la intensidad de Marichu, arrastrado por Paco porque me han seducido, es decir, también es fácil que me seduzcan. Ellos me dicen, oye, vamos a escribir un cuento, vamos a hacer un libro, vamos a hacer... y tú los tienes que ilustrar. Digo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Claro, empiezas a leer estos cuentos, empiezas a entrar en este mundo interior de Marichu, y ¿qué ocurre? Que uno pues se tiene que retraer a su infancia, claro. Dice, yo ahora ¿cómo traslado estas ideas a imágenes, ¿no? Pues, entonces, pues, es un viaje a un mundo interior de la autora, ¿no? Que yo he vuelto a la infancia. Me he dejado a un lado el ordenador y entonces he cogido las pinturas, he cogido las acuarelas, he cogido los rotuladores y me he puesto a dibujar. ¿Qué ocurre? Que cuando te pones a leer estos cuentos de naturaleza, de alegría, de amor, de esperanza y claro, parece que como que yo tenía que hacer todas las cosas en pequeñito. Dice, pues vamos a hacer pajaritos, vamos a hacer pececitos, vamos a hacer bellotitas, vamos a hacer margaritas, vamos a hacer... Y claro, ¿qué ocurre? Pues una persona día tras día delante del papel, pues parece que vas entrando en esta dinámica de volver a un mundo totalmente aparte, estamos a contracorriente, y ¿qué ocurre? Pues es un reto. Ya no estás haciendo algo que sabes hacer todos los días, algo que está dentro de tus límites, dices, no, pues esto es algo diferente, ¿no? Entonces ese es el espíritu que yo he hecho un esfuerzo, pero a mí me ha dado una gran recompensa, claro, decir, oye, un abejorro estaba tocando el acordeón. Y dices, bueno, claro, pues me costó 6 o 7 intentos, pero claro, ¿qué ocurre? Que detrás vas encontrando, pues, vas encontrando una alegría, vas encontrando un detalle, oye, y al final ese abejorro está ahí tocando el acordeón y a mí me encanta, claro, es decir, una boda, unas hormigas o no sé qué. Claro, Marichu lo veía y se le ponían los ojos así como platos, dice, mira, qué bonito. Sí, y yo estaba encantado también, quiero decir, al ser un trabajo en equipo, claro, yo puedo dibujar lo que quiera, pero tengo que ceñirme un poquito, Me han dado plena libertad, tanto Marichu como Paco, como Carlos, plena libertad para trabajar, y entonces eso es lo bueno, que hemos trabajado con libertad, hemos trabajado con complicidad y hemos trabajado con mucha alegría. Entonces ese es realmente el éxito que hemos tenido, que nos hemos llevado muy bien, hemos sido contagiados por la intensidad, por el amor, por ese mundo interior, esa vuelta a la infancia, que ha resultado muy terapéutico. O sea, realmente es recomendable de vez en cuando volver a la infancia, porque parece que te rejuvenece, ¿no? O sea, te quita arrugas, te quita canas, o por lo menos en el interior. Y esa ha sido realmente la alegría de este trabajo. O sea,
nosotros hemos vuelto a la infancia y lo hemos hecho con mucho gusto y con mucho amor. Y entonces yo estoy agradecido por este trabajo y a mí me encantaría seguir dibujando siempre con este estilo, porque en realidad es súper divertido y es encantador y es una cosa que realmente te llena realmente, ¿no? Es un trabajo encantador. Pues muchas gracias, Marichu. Como ha dicho Pedro antes, que la mesa era de malvados, yo he de decir que el Chino, que José ha disfrutado y que el abejorro que nos habla, tocando el acordeón, lo ha conseguido, pero si ven ustedes el dibujo y si alguien no tiene el libro y quiere, luego lo puede adquirir, verán que le ha puesto el aguijón bien puesto bajo. No sé si te has fijado, Sí, era un abejorro, no era... o sea, le ha puesto ahí, a su parte de malvado, le ha puesto el aguijón para que quedara claro que era peligroso. Bien, yo no sé si ya hemos llegado hacia el final, aún nos queda un poco de tiempo, y Marichu quiere decirnos algo que tiene que decirnos, y así es que vamos a hacer un dúo, no mexicano, sino un dúo mexicano-español, y ese dúo lo hacemos entre el amigo Pedro de la Peña y Marichu para que, no sé, cierren entre los dos el evento de hoy. Bueno, con mucho gusto tengo que decir que los dos únicos malvados que hay aquí son este señor y yo, que somos los que peinamos canas. Y es que con el tiempo uno se va haciendo más malo y desconfiando más del mundo y de la gente y todas estas cosas. Son experiencias ingratas las que muchas veces se van teniendo con los años, y a partir de ahí esta capacidad de volver a la infancia que has tenido tú, o tú también, ¿no? Pues evidentemente es más difícil para las personas cuanto más mayores somos, ¿no? En este sentido del contraste entre el libro y la realidad, sí que creo que Marichu tiene un mundo aparte, porque no se puede escribir dentro de lo que podríamos considerar el mundo real, el mundo cotidiano. No se puede escribir estos cuentos si no se tiene, por ejemplo, un enorme cariño a las épocas infantiles en donde ella vivió, y que con toda seguridad fue muy feliz en aquellos tiempos. Con toda seguridad sus padres, sus abuelos le dieron todo lo que era necesario para que luego ella pudiera recuperar, a través de los recuerdos, pero también a través de los sueños, pudiera recuperar su infancia. Porque fíjense ustedes que en este libro los recuerdos son muy importantes, pero muchas de las cosas que ocurren aquí son absolutamente imaginarias e imposibles en la vida real. Luego, entonces, ¿qué tiene Marichu? Tiene imaginación, pero además tiene una imaginación provocada por el sueño, es decir, tiene sueños que le producen ideas que luego puede ella llevar al libro. Claro, una persona que imagina otro mundo, que no vive todos los días en este mundo, es precisamente la persona que puede hablar del bien, y que puede hablar de la felicidad, y que puede hablar de todas las cosas bonitas que le han sucedido. Para muchas otras personas eso es más difícil. Por lo tanto, hay que felicitar a Marichu. Ella es la persona que puede escribir un libro así. Ojalá pudiéramos otros, a los que nos toca escribir precisamente sobre otras cosas, mucho más duras y mucho menos deseables. Así que cuando sale una voz así, basada en el sueño, basada en la memoria y basada en el cariño a sus familiares y personas de su infancia, pues oye, ¿qué más se puede pedir? Es el inicio de la felicidad a una edad en la que casi todos no somos felices, ¿no? Y esto es lo que quería comentarles, nada más. Marichu, responde. Bueno, pues la verdad sí fui una niña muy feliz. Fui una niña que tengo muchas anécdotas que... No hables en pasado, eres todavía una niña. Ah, bueno, bueno, claro, yo nunca voy a ser mayor. Eso sí. Jamás voy a ser mayor. Mientras el corazón y la mente no envejezcan, uno puede ir por la vida
saltando y brincando charcos. Y bueno, esto una amiga cuando vea esta entrevista, estas palabras mías va a decir, sí, claro, me va a luego a decir, si es la frase predilecta de Marichu, saltar charcos, porque le digo yo, mira, siempre que andamos juntas y vamos a comprar unos zapatos o algo, esto está buenísimo para andar en los charcos, siempre. Y entonces ella me dice, oye, hay unos zapatos muy bonitos, como para que andes en los charcos. O sea que yo sigo con esa, a lo mejor mente infantil, amo a los niños, me es muy fácil estar con niños. Aquí está un amigo que tiene 2 niños que me quieren y que es lindo estar con ellos porque de veras son unos niños encantadores. Yo quiero mucho a los niños, sí tuve una niñez muy feliz y creo que he sido feliz toda mi vida, con muchos tropiezos, con muchas, como les decía hace rato, no ha sido fácil, pero he ido saliendo de todo. Y lo más importante que quiero yo es, otra vez, mi agradecimiento, que me divertí muchísimo también, porque yo a ratos decía yo, pero es que yo quiero este. Y Carlos, no, este. Y bueno, con el Chino cuando me presentó el primer, es que no le puedo decir dibujo, porque desde el primero era una cosa preciosa. Entonces yo era una emoción y el corazón me latía y yo, bueno, era una cosa que estaba fascinada con ellos. Entonces sí tuvimos, pero dentro de la diversión, todo fue dentro de la diversión. Claro, luego me fui y hay por ahí otro señor que dice que me fui y ahí los dejé. Pero yo estaba al pendiente y hombre, sobre todo Paco me estaba informando constantemente, iban al editorial y me enseñaba, mira, me mandaba fotografías y avances y todo. Así es que el llegar ya a esto y el tener a Surcadora, ha sido ya, bueno, para mí la culminación de muchos momentos lindos, porque fueron muchos momentos muy bellos. Y tengo también una réplica para Pedro. Todo tiene bueno y todo tiene malo, dijiste, ¿verdad? Sí. Bueno, todo ha sido agradecidísima contigo, de todo, de tus palabras, seas a Surcadora, que vuelvo a decir Surcadora, pero ojalá ya haya una segunda edición. Sí. Y te prometo que se llamaría Fábrica de Ilusiones. Pero Surcadora tiene un porqué, nada más te voy a decir el porqué y con eso yo acabo, le vuelvo a ceder la batuta. Surcadora fue el primero que escribí y fue un cuento que lo escribí con muchísimo amor, pero también con mucha melancolía. Entonces esa ave a mí me llevó y yo viví mucho con Surcadora. Yo la abracé, abrazando mi esperanza, abrazando mi ilusión. En ese entonces, muchos comentarios que empezaron a hacer sobre el libro, sobre el cuento, porque Paco, repito, también mi agradecimiento que él siempre ha estado atrás de mí, ha sido mi manager, mi padrino, no sé, mi todo, mi guía. Entonces tengo que agradecerle a él muchísimo, que siempre estuvo atrás de mí. Y en los comentarios que salían en internet, donde él en su web me las publicaba, hubo una vez un señor que me dijo, tuve que recurrir a un diccionario para saber qué es Surcadora. Y claro, como yo no podía contestarles, yo le hubiera contestado, es surcar las ilusiones, es surcar. Pero mucha gente me decía, ¿y qué es Surcadora? Pues les decía, pues yo me lo inventé, así le quise poner al ave. Y muy en especial fue porque a mi esposo le encantaba Surcadora, le encantaba, se le hacía algo muy original. Entonces también fue un como homenaje a él, primero por homenaje a él, porque yo sabía que donde él estuviera se iba a dar cuenta que Surcadora ya había volado. Y otra, que fue el primero y que fue con el que Paco me inició en internet. Así es que yo mi agradecimiento de verdad para todos, ha sido de verdad un placer oír a Pedro hablar de
de Surcadora, a Paco apoyándome en todo momento, te digo, ha sido, ya no sé cómo llamarlo, el padrino, el castigador. Bueno, es que en México como padrino de bautizo, como padrino de libro, así ha sido casi como el papá de Surcadora. También ha ejercido de Sí, padrino. de verdad. Sí, A mí ponme a cobrar los réditos y así. Y bueno, y que también las veces que estuvimos trabajando con lo de Surcadora, con Chino y con Carlos, es que no tengo más que agradecimiento, y para no defraudar a Pedro, y amor para todos. Amor para todos, agradecimiento para todos. Yo hago un apunte porque obviamente un escritor pone a un libro el título que quiere y faltaría más, es decir, es evidente que el título tiene unas razones y las acaba de dar, y yo creo que son perfectas, ¿no? Yo me quedo con el consejo, además. Claro, pero Yo me quedo con el ahí consejo está, esta es próximo. la segunda parte, que el libro realmente pertenece al autor mientras lo escribe. En el momento en que lo lleva a una editorial, ahí ya no pertenece tanto. A partir de ahí el libro se convierte en un objeto que hay que vender, que hay que darle toda la cancha posible, toda la apertura al público que sea necesaria, y ahí es donde vendría la mejora del título, que no tienes por ningún caso que hacerme caso a mí, a lo mejor hay otro título por supuesto mejor. que a mí me gusta seguir consejos, me encanta. Pero que sepamos que efectivamente en todo libro hay unas razones espirituales, morales, intelectuales, de todo tipo, que hacen que una persona diga, y lo voy a llamar así, y amén, ¿de acuerdo? Bueno, si en una segunda edición se llama de otra manera, yo también me alegraría. Yo también decía, pero ¿en qué está pensando? ¿En los surcos del campo? ¿Está pensando en surcar los mares? Y luego hablaste del ave. Entonces digo, es que también puedes surcar el cielo. Por lo tanto, Pedro, no es tan pesimista ni tan ingenuo como tú crees. Ella ya en el título está, recuerda, una vez que sueltas la idea, ya los demás nos la copiamos y la interpretamos de una u otra manera. Entonces yo voy un poco, quizá porque soy peruana, entonces algo tengo en común también con Marichu, y he pensado en esto. Entonces Surcadora lo veo como una idea muy positiva, que está pensando, tú lo has dicho, que alguien que va contracorriente, ella ha tenido el valor de dejar atrás esas cosas horribles que mostramos a los niños en la televisión, y ella está mostrando la imagen de nuestra infancia. Como tú has dicho, tú has revivido tu infancia. Yo he recordado lo feliz que era de pequeña, y nos divertíamos con poca cosa, con la naturaleza, de la que también has hablado tú. Y entonces, surcar. Ella está surcando el terreno, ella está surcando el mar, está surcando el cielo, para sembrar nuevamente esas semillas, digamos, perdidas, que nuestros nietos, o los bisnietos, etcétera, ya no viven como nosotros porque han cambiado, saben apretar con el dedito, son digitales, y se olvidan de jugar, de ser creativos, olvidan esa naturaleza que tenemos a nuestra disposición y que vamos destruyendo. Entonces yo he visto que Surcador es un título muy sugerente. Tu título es bonito, pero sin embargo lo veo más ingenuo quizá, porque entonces cuando dices fábrica de ilusiones, perdóname modestamente, no me iba a ofender, soy mujer, quizá veo las cosas de otra manera. Simplemente cuando tú dices fábrica de ilusiones es que le estás restando fuerza a la idea de Marichu, porque Marichu quiere sembrar, quiere tener esa ingenuidad de pensar que puede crear algo y que puede convencer a esos niños, quizás empezando por sus nietos, a que cambien el mundo, a que el mundo, no porque dejemos de atrás el progreso, sino porque el mundo no tiene por qué variar tanto al extremo de deshumanizar, desnaturalizar. Es que esos niños ya no son niños, ya son pequeños, ya van a nacer hablando. Bueno, ¿y qué te parece si se llamara la surcadora de la fábrica de ilusiones? Muy bueno, bravo. Porque yo ya me había metido que... Esto es llegar a un consenso, no como en otros sitios, que no hay forma de aclararse. Perfecto. A mí me encantó, una fábrica de ilusiones. Es como una cajita, una fabriquita de ilusiones. De todas formas, ¿cómo es tu nombre, perdón, señora? María Luisa. María Luisa. El próximo día te haremos subir aquí para que... Sí, muy bien. Entonces va a ser... La surcadora de la Fábrica de ilusiones.
La surcadora de la fábrica de ilusiones. Eso, Porque perfecto. cuentos hay, ¿eh? Ahí hay 200, yo sé, hay un montón, ¿eh? Y no es que estos sean los mejores, estos son precisamente los peores para crear clima. Y entonces que digan, si estos me han gustado y son los peores, cuando vengan los mejores, pues nada, va a haber cola dando la vuelta al hotel o al Corte Inglés donde se vende y todas estas cosas. Habrá una cola ahí tremenda. Bien, pues yo no sé, vamos a dar por finalizados, si os parece bien, pero insisto, y a riesgo de ser pesado, que las ultimísimas palabras las ponga Pedro y las últimas las ponga Marichu. Exacto. Sí, si es así, me atrevo a decir una cosa. ¡Viva México! ¡Viva! Y que los españoles lo sigamos disfrutando. Bueno, pues para que no, como han de ser las suyas las últimas, yo voy a hacerlas antes de las últimas. Es decir, ahora cuando acabemos, si sois tan amables y nos queréis acompañar, por favor, aquí al lado está la sala Mallorca, o Menorca, no sé. No, Ibiza es esta. Y ahí Mallorca o Menorca, pero es igual, como a nado podemos llegar porque es ahí al lado, está totalmente al lado, y tendremos la oportunidad de conocernos más nosotros, de estar juntos, de hablar y de tomar un cóctel con bocadillos de morcilla con habas. No se rían, los he pedido yo porque a mí me gusta. Y otras delicateses. Así es que, Marichu, por favor. Bueno, pues yo, como siempre, agradecerles a todos los que están aquí, que yo sé que todos los que están me quieren, que todos los que están son amigos, y si no éramos íntimos amigos, pues ya lo somos. Desde hoy, ya fíjate, yo ya tengo, bueno, muchísimos amigos. Así es que yo, como siempre, para mí algo que me enseñaron, y fue en la casa de mis padres desde muy pequeña, el agradecimiento. El agradecimiento para mí es lo primordial. Agradecerles a todos, empezando por los que están presidiendo la mesa, todos los que tuvieron que ver con el nacimiento de Surcadora. A todos, de corazón, de verdad, agradecerles muchísimo. Sé que lo hicieron con mucho amor porque se reflejó en el libro, además, vuelvo con el chino, desde el primer dibujo. Es que cuando me presentó a Naturita le dije, esta no la pongas en el libro, esta me la llevo a México. Entonces tuvo que hacer otra Naturita, pero esa me la llevé yo, tuvo que hacer otra Naturita. El original, sí, me lo llevé, y tuvo que hacer otra Naturita, porque yo, bueno, me hubiera llevado a todos los que hacía. Así es que yo, es lo que me sale del corazón en este momento, es decirles gracias, de verdad. Con todos he pasado muy lindos momentos, y estoy viendo por ahí a muchas amiguitas por todos lados que invité y me hicieron el favor de venir, y que a todas las quiero, que muchas gracias por haber venido, y que cada vez me relajo más en estas mesas. O sea que creo que sí nos vamos a la segunda. Creo que nos vamos a ir a la segunda. Así es que les agradezco de verdad, de corazón, muchísimo. Y ahora pues a disfrutarlo. Y que además he aprendido mucho, he aprendido mucho de todos he aprendido mucho. Y un especial agradecimiento a todos los que están aquí. Caballeros presentes, pero especialmente los de la tabla esta. La tabla redonda. La tabla. Queremos obsequiarte con este ramo de flores y margaritas, que son las preferidas tuyas, para que en tu viaje inminente pues te lleves no las flores, sino el corazón de las flores. ¡Ay, qué bonito!
gracias. Mil gracias a todos.